La antropología médica es una disciplina joven que surge de la fusión de la perspectiva de los médicos que se preocupaban por la enfermedad entendida como lesión, con la de los clínicos que se ocuparon de comprender la manera como el ser humano enfrenta la enfermedad. La antropología desarrollada durante el siglo XIX enfocó su atención en la detección de variables biológicas como la raza y características biotipológicas, y las sociales y culturales presentes en las visiones colectivas de la enfermedad y la forma de afrontarla y manejarla, tales como la gestación, la atención del parto, las etapas de desarrollo de los seres humanos y los rituales para pasar de una a otra, la alimentación, el proceso salud-enfermedad, la muerte. Desde hace siglos se reconocían los efectos de la alimentación y la desnutrición sobre los seres humanos y la asociación entre hambrunas y epidemias. Las formas tradicionales de comer con maíz, frijol, calabaza, chile y amaranto, frutas y proteínas de origen animal, permitió un buen estado nutricional en tiempos prehispánicos y en la población rural hasta antes de que se rompieran las formas tradicionales de cultivo y producción. Recientemente se identificaron sustancias en los alimentos consumidos que tienen efectos terapéuticos como la presencia de vitamina C en los cítricos, cantidades altas de vitamina A y C en los chiles o de santonina, vermífugo en el epazote. Para entender por qué la antropología es importante en la medicina, tenemos que partir de que somos un país multicultural. Es decir, somos un país donde si bien hay una cultura dominante que es la cultura mestiza, tenemos todavía grupos indígenas muy importantes, pero además tenemos grupos que van llegando conforme el país ha ido cambiando. Es decir, han llegado japoneses, han llegado árabes, han llegado judíos, ha llegado de todo el mundo. Entonces, cuando el médico se enfrenta a un paciente con cultura algo diferente, tiene que establecerse lo que llamamos un diálogo intercultural. Es decir, tiene el médico que entender al paciente en función de lo que el paciente cree, de lo que en antropología llamamos su cosmovisión. La cosmovisión es la manera que cada uno de nosotros tiene de entender el mundo. Voy a darles un ejemplo muy sencillo de una enfermedad que puede interpretarse de distintas maneras según la cosmovisión que uno tiene. Si yo soy médico formado en las escuelas y facultades de medicina, hay una enfermedad muy común que conocemos como gripa. Y la gripa está causada, según la ciencia, por virus que van mutando, que van cambiando, por eso se repite, que infectan la nariz, que producen inflamación de los tejidos de la nariz. Uno tiene mocos, uno tose, uno estornuda, tiene fiebre por la reacción que produce el virus. Esta es la visión occidental. Sin embargo, hay otras maneras de ver las cosas. Por ejemplo, en el México prehispánico se pensaba que esto que conocemos como gripa era una enfermedad que se llamaba calor trepado. ¿Qué consiste el calor trepado? Que a uno, el cuerpo humano es una especie de microcosmos. Entonces tenemos regiones más frías y más calientes. El vientre es la región más caliente porque se consideraba, entre comillas, la olla donde se cuecen los alimentos. Entonces, pero estos fríos y calores no se mezclan, no dan un tibio. Entonces los pies, si se enfrían, hacen que ese frío suba al vientre, el vientre se suba a la cabeza y entonces viene la gripa, que es el calor trepado. Y todos tenemos la experiencia de que en efecto, si llueve muy intensamente y nos mojamos los pies y nos enfriamos, pues tenemos molestias. El pensamiento antropológico en la cultura occidental inicia con Fray Toribio de Benavente, Motolinía y Fray Bernardino de Sahagún. Vasco de Quiroga emprende una lucha feroz para que las instancias teológico-jurídicas europeas reconocieran que el indio americano era un ser humano con alma inmortal, diferente de los europeos solo en la educación y el conocimiento de la fe cristiana. Fray Bernardino de Sahagún dedicó capítulos específicos de la historia general de las cosas de la Nueva España a la concepción que tenían los indígenas sobre la naturaleza, el cuerpo y sus enfermedades y los remedios para ellas. Estos textos son una primera muestra de una antropología médica mexicana.
Francisco Hernández, protomédico de Felipe II entre 1571 y 1577, transcribió lo que le decían los médicos indígenas y consignó los medicamentos autóctonos y las indicaciones para su uso. Señaló que no había correspondencia entre la base teórica europea y la de los indios, pero reconoció también que se lograban efectos terapéuticos. Así sentó las bases para iniciar investigación acerca del saber de los otros, cosa que ya no sucedió más allá de estos primeros atisbos. El inventor real de una antropología médica viene siendo Fray Bernardino de Sahagún. México, segunda mitad del siglo XVI, o más todavía, 1529, a finales del siglo XVI. ¿Qué es lo que hace Sahagún? A partir de evangelizar, se da cuenta de que hay una cultura riquísima y escribe algo que es maravilloso, el vergel de la lengua mexicana, en donde a partir de las palabras va a buscar conceptos, va a buscar ideas, y ahí se encuentra la medicina. Y yo diría, él es el creador de la antropología médica en este sentido. ¿Qué va a decirnos? Transmitir lo que le dicen informantes. Primero en Tepeapulco, después en Tlatelolco, después en el convento de San Francisco en la Ciudad de México, y médicos indígenas que están ejerciendo y que están practicando su medicina, no la de los españoles, sino su medicina. Esto va paralelo con los franciscanos que en sus conventos crean lo que se llamó enfermerías de indios. En los pórticos de los conventos, a las entradas, establecen camas y ahí van los indios a atenderse por médicos indígenas. Y por franciscanos que están aprendiendo y que están juntando las dos situaciones, una medicina adecuada para ellos y al mismo tiempo de acuerdo al pensamiento, al conocimiento y a los conceptos de los indígenas. Claro, queda condenado lo que le suena a herejía, lo que le suena a acción del demonio, lo que no cabe en el cristianismo. Y tendríamos un primer ejemplo maravilloso, el Códice de la Cruz Badiano. Lo terminan julio de 1552, día de Santa María Magdalena, asociada con la diosa Tlazolteotl, que era la diosa que se comía los pecados de los antiguos mexicanos. Ese día terminan un códice. ¿Qué están queriendo decir? Por supuesto, el rey de España no se enteró de eso, pero están diciendo nuestras diosas y los santos, entendidos por el cristianismo, se sobreponen, se sincretizan. Las medicinas nativas sobrevivieron al cataclismo cultural que significó la conquista española. En 1698, Fray Agustín de Betancourt, en su Teatro Mexicano, atestigua que a finales del siglo XVII se ejercía libre y públicamente la medicina de tradición indígena en Tlatelolco, y también en mercados y algunas casas de la Ciudad de México. Los gobiernos republicanos de Benito Juárez y Porfirio Díaz buscaron modernizar al país, muchas veces a costa de la pérdida de tradiciones médicas locales. Sin embargo, en la segunda mitad del siglo XIX, las medicinas indígenas comenzaron a ser parte de estudios etnográficos. En los primeros años del siglo XX, Carl Lumholtz publicó preciosos materiales en sus 2 volúmenes de México desconocido. El libro Fantástica de Louis Lewin reúne material existente sobre sustancias que alteran la conciencia, entre ellos el peyote. Con su obra Plantas de los Dioses, Richard Evans Schultes culmina en 1978 un gran trabajo de síntesis de 40 años sobre los usos rituales, sociales y médicos de las plantas y sustancias psicoactivas. Gordon Wasson, a raíz de su experiencia con María Sabina, divulga a nivel mundial el papel curativo de los hongos alucinógenos del género Psilocybe y Stropharia, y junto con Albert Hoffman, descubre los principios activos de las semillas de Ololiuqui, las hipómeas tricolor, el titlitzin, además de la psilocina y la psilocobina. Los tratamientos con psicotrópicos se han incorporado al manejo de crisis de angustia, depresión y de las
En muchos estudios etnográficos de los años 30, se habla de la salud y los métodos de atención existentes en poblaciones indígenas que, según se dijo, debían desaparecer conforme estos grupos se fueran modernizando. Así, la acción de las parteras tradicionales y el uso de oxitóxicos, como el suapatle, se consideraron prácticas peligrosas. Sin embargo, a mediados de los años 70, las autoridades federales revaloraron el trabajo de las parteras. El panorama en áreas rurales alejadas cambió gracias a la formación que recibieron estas parteras tradicionales en el cuidado de la infección y el uso de materiales estériles. El manejo intercultural de la enfermedad inició cuando el médico y antropólogo Gonzalo Aguirre Beltrán necesitó comunicarse y comprender a sus pacientes indígenas a inicios de su práctica profesional. Aguirre Beltrán unió las medicinas tradicionales con la práctica oficial, aprovechó recursos y conocimientos de ambas y se centró en el problema de la atención del enfermo. De esta manera quedó constituida una medicina popular, fincada en tradiciones seculares e integrada por la medicina prehispánica y conocimientos populares traídos por los europeos y africanos llegados a partir del siglo XVI, y posteriormente por otros muchos grupos de inmigrantes. La medicina tradicional mexicana como tal ha sido reconocida y forma parte de las otras grandes medicinas tradicionales del mundo evocadas por la OMS desde finales de los años 70 del siglo XX, como el recurso indispensable para lograr la universalización de la atención primaria de la salud. La publicación de la obra enciclopédica sobre la medicina tradicional mexicana y su bibliografía, coordinada por Carlos Sola y Arturo Argueta, culmina los trabajos realizados por el Instituto Nacional Indigenista en esta materia. Por otra parte, los hospitales interculturales han incorporado a los terapeutas tradicionales en el trabajo hospitalario al lado de médicos de formación occidental. Destacan entre ellos el de Cuetzalan, Puebla, y los de Chiapas y Nayarit. El estudio de las plantas medicinales ha sido otra línea muy importante derivada de trabajos antropológicos. Robert Redfield publica en 1928 un estudio muy completo sobre las plantas medicinales utilizadas en Tepoztlán, Morelos y luego en Yucatán, lo que culminó con Disease and its Treatment in Citas de 1940 y La cultura folk de Yucatán de 1941. En 1931, Ralph Royce publica su Ethnobotany of the Maya. En 1976, Alfredo Barrera Marín y Alfredo Barrera Vázquez harían una revisión amplia de la etnobotánica maya y su nomenclatura y de los recetarios mayas. Antropólogos, biólogos, químicos y médicos establecieron en el último medio siglo repertorios de las plantas medicinales de las diferentes regiones y etnias del país. Aislaron sus principios activos y dejaron sentadas las bases para su uso en la práctica médica, dotada de una sólida validación científica. A partir de 1975, el equipo interdisciplinario del Instituto Mexicano para el Estudio de las Plantas Medicinales, IMEPLAN, bajo la dirección de Javier Lozoya, recopiló materiales históricos, antropológicos, botánicos, etnobotánicos, químicos y farmacológicos de plantas medicinales mexicanas, al cual se sumaron trabajos analíticos y experimentales. El IMEPLAN más tarde se convirtió en la Unidad de Investigación Biomédica en Medicina Tradicional y Herbolaria del IMSS, para la cual se crearon el Centro de Investigación en Xochitepec, Morelos, y el Herbario de Plantas Medicinales del Instituto en el Centro Médico Nacional Siglo XXI. Miguel Ángel Martínez Alfaro y Abigail Aguilar desarrollaron una sólida metodología de trabajo etnobotánico. Aguilar publicó junto con Javier Lozoya, desde el IMSS, la investigación científica de la herbolaria medicinal mexicana en 1993, que es el cuestionario difundido por el IMSS para obtener información a nivel nacional sobre los recursos herbolarios, y Plantas Tóxicas de México en 1982 con Carlos Sola. Los trabajos acerca de la química de las plantas medicinales y el aislamiento de principios activos se remontan a investigadores mexicanos del siglo XIX, con Leopoldo Río de la Loza y Fernando Altamirano, quien incluyó muchas de ellas en la farmacopea mexicana. Alrededor del 1990, esta vez en el Instituto Nacional Indigenista, el grupo de investigación encabezado por Carlos Sola y Arturo Argueta publicaría 2 volúmenes de su Atlas de Plantas Medicinales Mexicanas y 3 de Flora Medicinal Mexicana. En el Instituto de Biología de la UNAM se han llevado a cabo estudios de botánica sobre plantas medicinales, entre los que destacan los de los investigadores Faustino Miranda, Javier Valdés, Hilda Flores, Miguel Ángel Martínez Alfaro, Abigail Aguilar, Roberto Bay y Edelmira Linares.
José Beisel Bucay establece un herbario ricamente provisto en la Escuela de Medicina Homeopática del Instituto Politécnico Nacional y lleva a cabo estudios importantes de recopilación de información y propuestas para la investigación de los efectos terapéuticos de numerosas plantas. Su obra, Las plantas medicinales y su uso antitumoral, de 2012, es una buena muestra del conocimiento que existe al respecto y de las muchas expectativas que quedan por explorar. Paul Hirsch ha conducido una labor muy meritoria en el Jardín Botánico de Plantas Medicinales de Lina, donde se han rescatado, cultivado y estudiado una gran cantidad de plantas medicinales en sus aspectos etnomédicos y sociales, y su empleo en usos tradicionales. La visión holística de la medicina tradicional mexicana, que comparten muchas comunidades indígenas, integra conocimientos y creencias sobre las enfermedades y las formas de enfrentarlas y atenderlas. A los ojos de esta población, enfermedades como el susto o el empacho ocupan un lugar importante en la epidemiología nacional, y para atenderlas usan plantas o sustancias de origen animal, ambientes adecuados, hamacas o petates, rituales y modos particulares de relación médico-paciente. Estamos hablando de enfermedades, por ejemplo, del mal de ojo, del empacho, del susto, los aires. Son enfermedades, incluso la brujería, son enfermedades que no son reconocidas por la medicina académica o son invisibilizadas o son disminuidas, pero que dentro de la medicina doméstica y dentro de la medicina popular tienen un fuerte arraigo. En México, América Latina en general, tenemos una riqueza, por ejemplo, de recursos herbolarios. Muy importantes, ¿sí? Que cuando lo descubren los europeos se quedan asombrados de tanta extensión y profundidad de conocimiento. Hace 20 años, haciendo un trabajo que podríamos llamar de antropología médica aplicativa, hicimos una investigación planificada de incorporación de hamacas dentro de un hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social en Campeche, en Geselchacán, Campeche. Se hizo la prueba durante un año de sustituir las camas por hamacas. El resultado fue sensacional, porque todas las mujeres dijeron sentirse muy a gusto. Sobre todo eran mujeres después del parto, es decir, en su puerperio, mujeres que habían pasado por alguna cirugía, ¿sí? Y que habían quedado esas noches ya en hamaca, reposando y descansando. Todas ellas nos dijeron sí. Desde 2002, la Dirección de Medicina Tradicional de la Secretaría de Salud cuenta con un cuadro básico de plantas medicinales vigente para toda la República, y varios de sus ítems están incluidos en diversos cuadros básicos institucionales, a la que se sumó más tarde el tema de interculturalidad. Oscar Hutterer contribuyó de manera importante en su establecimiento y su trabajo fue continuado por Alejandro Almaguer. Por su parte, las autoridades de salud de la Ciudad de México, encabezadas por Armando Agüed, incorporaron a sus servicios las medicinas tradicionales, entre otras medicinas alternativas, lo que se debió en gran medida al trabajo de Paul Hirsch y Jorge Ebrard. Hace casi 40 años, Eduardo Menéndez planteó la importancia y complejidad de las variables sociales y económicas que confluyen en la concepción y atención de los elementos del proceso salud-enfermedad. Define el modelo de autoatención con su variable de atención doméstica, en la que alguien en el entorno familiar se convierte en el referente con respecto a los problemas de salud. Frente a la enfermedad que puede tener cada uno de los miembros, las primeras recomendaciones, las primeras interpretaciones, las primeras acciones las da justamente ese pequeño grupo. Y en segundo lugar, después se busca algún curador. Un curador que puede ser un curador tradicional o un curador que puede ser un médico. De todos estos pequeños grupos, el grupo, justamente como decía hace un rato, donde más se crean interpretaciones y estrategias de intervención es justamente la familia.
Por eso muchos antropólogos decimos que el primer nivel de atención realmente no está en el sector salud. El primer nivel de atención está justamente dentro del grupo familiar, donde históricamente sí se ha seleccionado algún miembro del grupo. Generalmente el miembro del grupo seleccionado, en términos más generales, es la madre. La madre, la esposa madre, diríamos, para ser más correcto, es aquella que tiene mayor información, pero también mayor capacidad de cura, mayor capacidad de interpretación y mayor capacidad de derivación. Este es un fenómeno estructural, que quiere decir que se da en cualquier sociedad y cualquier cultura, y desde ese punto de vista, una de las recomendaciones nuestras desde hace muchos años es que el sector salud tendría que trabajar intensamente sobre estos grupos de atención, no para cuestionarlos, sino por el contrario, para mejorar su capacidad de detección y de intervención. En los años 80 del siglo pasado, Michel Foucault señaló que el sanador siempre está en posición de ventaja sobre el paciente, relación desigual por esencia. En este sentido, la práctica de una medicina antropológica implica necesariamente una dimensión ética. Cuando esto se lleva al ámbito de fenómenos colectivos, requiere de la definición de políticas de atención, preservación y promoción de la salud, y hace necesario definir criterios de biopolítica que permitan teorizar sobre todos estos aspectos y establecer acciones congruentes con el beneficio y el tratamiento justo de las necesidades de la población. No existen enfermedades, sino lo que existen son pacientes. Bajo esa lógica, justamente, el paciente tiene valores respecto a su enfermedad. Pueden ser muy diferentes, pero muy diferentes al biomédico. De hecho, son muy diferentes en ocasiones. ¿Y qué es lo que tienes? Tú tienes un recurso, un capital cultural. ¿Y cuál es ese capital cultural? La religión. Y te puedo decir que son religiosidades. No necesariamente una religión con una iglesia institucional, sino religiosidades. Y en nuestras culturas en América, las religiosidades es curanderos y los chamanes. Fe. La fe, pero la fe también la encuentras en la biomedicina. Si tú no tienes un valor, un reconocimiento del valor de la práctica biomédica, esto tampoco puede funcionar. Se activa. Ahora imagínate, el médico con los valores religiosos de América, religiosos, lo activa, puede haber un mayor afecto. Pero entonces aquí es donde tenemos los debates con los alumnos de medicina, que les decimos, bueno, si tú tienes un discurso que lo tienes basado en la ciencia y desconoces, no solo desconoces, anulas los valores religiosos del paciente, entonces tienes un problema de comunicación. En los años 20 del siglo pasado, nace una corriente de pensamiento médico-antropológico que parte de las necesidades de la persona enferma, vistas desde lo biológico y su estatuto social, por su cultura, por sus vivencias y por su proyecto de vida. Martínez Cortés ha propuesto que se pase de una historia clínica a una entrevista clínica, en la que lo primero es darse cuenta de cuál es la condición del paciente. Debe explorarse la conciencia o no de enfermedad y su definición de qué es buena salud. Diagnosticarse la necesidad percibida y aquello de lo que no se han dado cuenta, por ignorancia, descuido o prejuicios. La Escuela Mexicana de Medicina Antropológica, fundada por Fernando Martínez Cortés, tiene una larga trayectoria de más de 40 años. En su visión se integra la relación clínica clásica con la búsqueda de una relación de amistad beneficente en la cual el médico busca ayudar a su paciente a definir qué es lo mejor para él, inclusive considerando el permanecer enfermo con ciertas medidas de control o paliación. Sus ideas se materializaron a través del Seminario del Hombre en su Totalidad, fundado por él hace medio siglo en el Hospital General de México. Organicé un seminario que se llamó Seminario para el Estudio de la Medicina en su Totalidad, cuando yo era jefe de servicio en el Hospital General, en los 70s. Y terminó de funcionar ese seminario en los 85, cuando me jubilé y me regresé a mi estado natal, que es Michoacán. ¿Cuál es el núcleo de la antropología verdadera que debe de ser la antropología de la medicina? La persona. No lo que hace, sino lo que piensa, lo que siente, y por supuesto entonces, en virtud de eso, lo que cree, por eso la medicina tradicional, y en virtud de eso,
es cómo vive su enfermedad. Le echa la culpa a esto, le echa la culpa a esto, etcétera, ¿no? Entonces hacemos un diagnóstico médico y antropológico. Es decir, la antropología es para hacer el diagnóstico del padecer. ¿Qué piensas tú de tu enfermedad? ¿Qué sientes de tu enfermedad? ¿Cómo la interpretas? ¿Qué quieres para curarse? Etcétera, etcétera, ¿verdad? Esa es la antropología. Es decir, es una antropología del alma, de lo que se consideraba el alma. ¿Sí? La mente no es más que una serie de funciones cerebrales. Esta dimensión existencial de la aproximación del sanador a sus pacientes es la que priva en los cursos de licenciatura y posgrado en Antropología Médica e Interculturalidad de la Facultad de Medicina de la UNAM, diseñados por el equipo de Carlos Viesca, Fernando Martínez Cortés, Luis Alberto Vargas, Roberto Campos Navarro, Alfredo Paulo Maya, Suanilda Mendoza, Elia Nora Arguiz. Problema existencial. ¿Qué significa la enfermedad para mí en este momento? Puede significar una bendición. Me llevan a un hospital, ahí desayuno, como y ceno todos los días, cuando en mi casa desayunaba, comía o cenaba, no sé cuándo. Hay alguien que me saluda en las mañanas y aunque sea con una sonrisa forzada me dice buenos días fulanito, cuando nadie me hacía caso en mi casa. Esa persona quiere seguir estando enferma. Y si no lo entendemos, no lo podemos tratar. Y no lo debemos de dejar seguir estando enfermo. Tendríamos otra situación. Al contrario, cuando la enfermedad le da un halo particular, alguien que quiere ser chamán y presenta convulsiones, va de ganancia. Ya tiene una condición, puede platicar con los dioses, puede platicar con los espíritus, puede ser adecuado. Habría que ver en las escuelas de medicina cuántos caben en esta definición. Otro tipo de circunstancia, ¿qué es lo que da la enfermedad para establecer un proyecto de vida? Es otro punto central que se debe de atender. Si no hacemos esto, no estamos haciendo ya no antropología médica solamente, sino medicina antropológica, que sería el paso obligado a seguir y lo que tendríamos que plantear para el futuro de la medicina en este país. Que nuestra medicina sea científicamente actualizada, eficiente, que cuente con la mayor parte, o si se puede, con la totalidad de los medios accesibles, pero al mismo tiempo que sea una medicina antropológica que ubique a la persona humana, al ser humano enfermo, como centro fundamental de atención, con su existencia, con su proyecto de vida, con su experiencia vital, con su cultura, con sus conocimientos. Y esto además inmerso en un inmenso proceso educativo.